Aquí estamos una vez más en nuestro programa semanal Proyecto Segunda República. Adrián Salvucci, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? Este es el bloque internacional correspondiente al día de hoy, martes 5 de julio del 2016. Vamos a tratar de evaluar algunas de las cosas trascendentales que están ocurriendo en el mundo y cómo se posiciona la Argentina en ello. Y justamente el Proyecto Segunda República se va poniendo de pie para poder hacerle frente a una supervivencia de la Argentina ante este mundo peligroso. Sí, en este bloque internacional queremos contarle a nuestra audiencia fuera de la Argentina lo que estamos haciendo acá en la Argentina, pese a que esto lo reiteramos también en el bloque nacional. Mirá esta noticia de argentinatoday.org. Proyecto Segunda República busca construir militancia para el 2019 y acá cuentan también lo que hemos hecho el viernes pasado, que hemos hecho un mitin, nuestro primer mitin político en la localidad de Martínez, en Buenos Aires, que salió maravilloso. Excelente, la verdad. Hay que felicitar a todos los organizadores y también quiero agradecerle a Proyecto Segunda República de Misiones, que está haciendo estos maravillosos cortos de destacados PSRs que tanto nos ayudan a viralizar nuestros mensajes en las redes. También a Proyecto Segunda República de Tierra del Fuego. Mira, Misiones y Tierra del Fuego, que tanto están ayudando con placas para las redes sociales, que las estamos distribuyendo. También de Mar del Plata, quiero agradecer a quien subió todos nuestros programas a iVox, así que busque en iVox Proyecto Segunda República y va a poder escuchar en podcast nuestros audios, los audios de nuestros programas. Así que estamos creciendo y para seguir creciendo, usted que nos mira de afuera de la Argentina, también necesitamos que participe de esta encuesta que estamos haciendo, que acá la vemos en pantalla, porque también necesitamos saber quiénes nos están mirando desde afuera de la Argentina. Y también porque queremos no solamente poner de pie al Proyecto Segunda República aquí en Argentina, sino, de ser preciso, en todos los países de habla hispana y habla ibérica, porque la problemática que tiene la Argentina, con leves modificaciones, es la misma problemática que tienen México, Brasil, España, Chile, Ecuador y Colombia. Bueno, y ahora sí, entrando en el tema internacional que sigue siendo el Brexit, mirá con este video cómo The Economist, la prestigiosa propiedad de los Rothschild, obviamente, cómo ilustra lo que está sucediendo hoy en Gran Bretaña. Ponelo, por favor. Y así se están quedando en calzoncillos. Efectivamente, el Reino Unido de Gran Bretaña se está yendo al diablo directamente. Y tanto se está yendo al diablo que ya no queda nadie que quiera ser el sucesor de David Cameron. Mirá esto que publica La Nación el 30 de junio, ahí está. ¿Quiénes quedan en carrera para suceder a David Cameron? Bueno, el drama es que el Partido Conservador está en una crisis absoluta. El que fue la principal cara visible desde el Partido Conservador para salirse de la Unión Europea, el ex alcalde de la ciudad de Londres, Boris Johnson, ya dijo, me voy. El segundo que le seguía, Michael Gove, el ministro de Justicia de David Cameron, dijo, yo me quedo, y en realidad el que no está capacitado es Boris Johnson, lo cual cayó bastante mal entre los que siguen al Partido Conservador, y se posiciona también una señora, Theresa May, que es la actual secretaria del Interior, que votó a favor de quedarse en Inglaterra, pero dicen, bueno, en la Unión Europea, pero una mujer que votó a favor de quedarse en el Reino Unido no es la más indicada para ser primer ministro de una Gran Bretaña que se va a ir del Reino Unido. Por otro lado, el Partido Laborista está en una crisis casi histórica, porque le han quitado todo el apoyo a su recientemente nombrado líder Jeremy Corbyn, pero se rehúsa a irse. Y el tercer partido que venía ahí, el Partido de la Independencia del Reino Unido, el UKIP, con este señor Nigel Farage, también se han retirado de una forma que prácticamente solo se puede describir como cobardía y pánico, ya que pareciera que ni los conservadores, ni los laboristas, ni el Partido de la Independencia Británica del señor Farage tienen la más remota idea qué hacer a partir de ahora. Listo, ganó el salirse de la Unión Europea. ¿Y ahora qué hacemos?
Mirá la BBC cómo te va ilustrando todo esto acá. Michael Gove, ¿quién es? Gove, Michael Gove es el miembro del Partido Conservador que fue la otra cara visible junto con Boris Johnson para salirse de la Unión Europea, pero tiene el mismo carisma que, no sé, que ese calzoncillo que acabamos de ver ahí flameando con los colores británicos, de manera que se ve muy difícil que él pudiera llegar a ser el ungido como primer ministro. Claro, el tipo dice, ponelo en pantalla por favor, el tipo dice que Boris Johnson no estaba preparado para el trabajo. Es verdad, Enrique, pero Boris Johnson por lo menos tiene algo que lo asemeja a Donald Trump, y no me refiero solamente a su cabellera rubia totalmente desordenada, sino que Boris Johnson como mínimo es carismático, habla mucho más de lo que piensa, pero este Michael Gove del Partido Conservador no tiene apoyo de nadie. Te sigo poniendo BBC del 1 de julio. Acá Jeremy Corbyn, lo agarraron con comentarios antisemitas. ¿Qué dijo el tipo? Bueno, en realidad demuestra lo sensible que es este tema, no solamente en países de nuestra región, sino en todo el mundo. Dijo hace poquito, hace 2 días para ser exacto, nuestros amigos judíos en Inglaterra no son más responsables por las acciones de Israel o del gobierno de Netanyahu de lo que nuestros amigos musulmanes son responsables por los actos terribles que hace el Estado Islámico, el famoso ISIS. Con lo cual eso generó una enorme queja del jefe de rabinos de Londres, Ephraim Mirvis, porque dice acá el líder del Partido Laborista está comparando a el Estado de Israel con ISIS. Y se le armó toda una batahola en un momento que decididamente no la necesita. O sea, Jeremy Corbyn out. Y quedaba Nigel Farage. Nigel Farage también renunció él, y era un tipo que podemos decir que fue el gran promotor del Brexit. La voz cantante. La voz cantante a través de sus declaraciones ante el Parlamento Europeo. Mirá, ¿me dejas pasarte un video de cuando él habló ante el Parlamento Europeo? Vale la pena verse. Se nos dijo que cuando tuviéramos un presidente veríamos una figura gigante y global. El hombre que sería el líder político de 500 millones de personas. El hombre que nos representaría a todos en el escenario mundial. El hombre cuyo trabajo era tan importante que, por supuesto, usted cobra mucho más que el presidente Obama. Bien, pues me temo que lo hemos obtenido solo a usted. Lo siento, pero tras esa actuación que dio antes, y no quiero ser rudo, pero ya saben, de verdad, usted tiene el carisma de un estropajo mojado y la apariencia de un empleado de banco de baja categoría. Y la pregunta que quiero hacer, que todos queremos hacer es, ¿quién es usted? Yo jamás he oído acerca de usted. Nadie en Europa ha oído nunca hablar de usted. Me gustaría preguntarle, presidente, ¿quién votó por usted? ¿Y qué mecanismo? Yo sé que la democracia no es muy popular entre ustedes. ¿Y qué mecanismo tienen los pueblos de Europa para sacarle, para elegirle, para sacarle de ahí? ¿Es esto la democracia europea? Bien, sin embargo, sospecho que es competente usted y es capaz, y además es muy peligroso. Y no tengo ninguna duda de que su intención es la de ser el asesino silencioso de la democracia europea y de las naciones-estado europeas. Usted parece tener aversión al mismo concepto de la existencia de las naciones-estado. Quizás sean porque viene de Bélgica, que por supuesto casi ni siquiera es un país. Pero desde que tomó el mando, hemos visto a Grecia reducida a un poco más que un protectorado. Señor, no tiene legitimidad en este trabajo en absoluto. Y puedo decir con confianza que puedo hablar representando a la mayoría de la gente británica diciendo: no lo conocemos, no lo queremos y cuanto antes se marche, mejor. Este tipo Farage, Adrián, tiene razón. Tiene absoluta razón, es muy histriónico, es un muy buen orador, infinitamente mejor que sus contrapartes tanto del Partido Conservador como del Partido Laborista. Él salió del Partido Conservador a unos 15 años para fundar este partido y le estaba hablando a quien fue el primer presidente elegido por sus pares, no por los pueblos, de la Comisión Europea, que es este señor peladito que vieron ahí,
Herman Sí, van que der se metía Poel. los dedos en la nariz. Sí, la verdad tiene razón, tiene el mismo carisma que un empleado no bancario, que un empleado de una frutería, de verdulería de bajo nivel. Innegablemente acá lo que estamos viendo es que es un hombre sin ningún tipo de apoyo popular en Europa, fue el ex primer ministro de Bélgica y bueno, quizás fue un poco duro con los belgas, que ni siquiera son un país, pero algo de razón tiene. Bueno, Nigel Farage, out. También se fue. ¿Quién queda? No, dijo, bueno, en realidad uno estaba diciendo, este puede ser el primer ministro de Gran Bretaña. Él mismo dijo, y a lo mejor sí. Y dijo, no, en realidad quiero continuar con mi vida. En una conferencia de prensa me voy. Yo intuyo lo siguiente, Enrique. Alguien muy pesado, intuyo que su apellido debe empezar con R, los debe haber apretado a todos y les debe haber dicho, nosotros les vamos a decir en breve quién va a ser el primer ministro de Gran Bretaña, pero ustedes que manejaron esto tan mal, Boris Johnson, Michael Gove, Nigel Farage y este Jeremy Corbyn que directamente no existe del Partido Laborista, ustedes van a tener que dar todos un paso al costado cuando se lo ordenemos y nosotros les vamos a decir quién va a ser el próximo primer ministro británico. ¿Vos pensás que a este nivel reciben un llamado de estos señores, le dicen vos andate y los tipos hacen su cajita con su plantita en Estados Unidos y echan sus a alguien. libritos de escritorio y se van así por el ascensor? ¿Es así? A ver, si yo estoy en una posición de esas y me llama alguno de estos señores, yo digo, fuck you, reptile. Sí, bueno, pero en Inglaterra pareciera que eso, conociendo ellos como conocen la estructura de poder mundial, no es así. La Unión Europea probablemente sea una de las regiones donde esto más vigencia tiene. Uno hasta puede intuir mayor audacia en un loquito como Donald Trump y no en ninguno de los que estamos viendo en Europa, el Reino Unido incluido. Nadie se atreve a sacar los pies del plato, ni siquiera los promotores de romper el plato. Por supuesto, porque saben que en definitiva la última decisión no es del pueblo, no es del electorado, ni siquiera es de sus pares en los distintos partidos políticos, sino que la última decisión viene de arriba y cuando digo R... Dios... Lógico, exacto. Dios viene de Dios. No, de un nivel un poquito arriba de eso. O bien abajo, entonces. Dios, sí. Es un Rothschild o un Rockefeller, en definitiva. Sí. Bueno, sigo con noticias de medios ingleses, esto es The Economist. Sí, y el enojo con Farage es muy grande porque el señor que ustedes vieron que lo estuvo basureando, el primer presidente del Consejo Europeo, es un Bilderberg, es un hombre que ha participado bastante asiduamente en las reuniones Bilderberg, cosa que Nigel Farage ni lo invitan. Está claro también que los medios globales se lo están comiendo con cuchillo y tenedor. Sí. Bueno, déjame ponerte The Economist, esta noticia de la estupidez a la fragmentación, el Brexit y la ciudad de Londres. ¿Qué pasa con Londres? Y bueno, evidentemente The Economist como vocero de la City está muy preocupada, pero en ese artículo da una serie de datos muy interesantes. Londres tiene dentro de la milla cuadrada, que les recordamos, la semana pasada lo dijimos, que ya hay toda una campaña de reunir firmas para, llegado el caso, independizar a la ciudad de Londres, transformándola en una ciudad-estado, al estilo del Vaticano, por ejemplo. Dice, alberga y operan 250 bancos extranjeros, 200 firmas de abogados. Le dan empleo a 730.000 personas y da un dato que creo que lo grafica bien. Dice, los grandes bancos están ahí representados y, por ejemplo, Goldman Sachs, que es el mayor banco de inversiones del planeta, en este momento tiene 6.500 empleados en toda la Unión Europea, de los cuales 6.000 trabajan en Londres. Apenas 200 en Frankfurt, que es la siguiente plaza financiera de la Unión Europea que le sigue, y los otros 300, bueno, desparramados en distintas partes, con lo cual nos está diciendo, si Goldman Sachs considera que hay que poner todas las fichas en Londres, por algo es, y demuestra el enorme poder de aglutinamiento financiero que tiene la plaza londinense, y no se la van a regalar ni entregar a alguien que haya hecho las cosas mal, empezando por Nigel Farage, Boris Johnson y este señor Gove. Bueno, más consecuencias del Brexit que van acelerando la situación de lo que es el imperio de ultramar de la corona británica. Te pongo más notas de la BBC. ¿Te acuerdas de eso? Si querés escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, ¿te acuerdas de eso? Sí, por supuesto. Bueno, la BBC, te la pongo de vuelta. Radio Sonda Corta. Te pongo de vuelta la BBC.
los chagueños, los chagosianos, los habitantes de la isla Diego García, no podrán volver a su hogar, y esto lo dice la Corte Suprema Británica. ¿Qué pasa? Es una tragedia de los chagosianos. La isla se llama Diego García. Son 1800 nativos, así lo llama la propia BBC y The Economist, que en el año 1966 la isla de Diego García está perdida en la mitad del Océano Atlántico. Está al sur, Índico, está al sur, muy al sur de la India, y está equidistante casi de Australia y de África. No hay islas en el Océano Índico. Está Diego García. Era norteamericana, en realidad era inglesa, perdón. Se lo han arrendado los norteamericanos. ¿Para qué? Para que en 1966 hicieron una gigantesca base militar, tan importante geopolíticamente que los distintos ataques e invasiones de Irak y también los ataques a Afganistán, las aeronaves B-52, bombarderos norteamericanos, y los B-2 salían de esta base militar en Diego García, que, aunque la isla es británica, está operada por los Estados Unidos. ¿Qué le dijo Estados Unidos en 1966 a Gran Bretaña? Quiero la isla, pero libre de intrusos. Sacame todos los chagosianos que hay, que era una raza nativa, y por supuesto Inglaterra obedeció inmediatamente y los echó al diablo. Le dijo, vaya donde quieran. Empezaron yéndose a las islas Seychelles, pero se ve que no les gustó, que pasaba demasiado a menudo Cristina. Los mandaron a la isla Mauricio, tampoco les gustó, y muchos de ellos recalaron en Londres. Y Londres dijo, bueno, vamos a tomar su caso, y la Corte Suprema en algún momento dijo, sí, esta gente tiene razón, pero ¿por qué se acaba de dar este fallo de la Corte Suprema? Porque se cumplen 50 años, 1966 al 2016, que la isla los han echado de su isla para entregarse a los norteamericanos. Y ahora la Corte Suprema dijo, muchachos, no pueden volver. 20 años más extendemos este acuerdo con Estados Unidos y ustedes van a tener que seguir rebuscándosela por donde pueda. Lo interesante de esto es que es todo un indicio de la Gran Bretaña que viene. Si Gran Bretaña ha quedado golpeada, porque evidentemente ha quedado golpeado el Reino Unido de Gran Bretaña con este Brexit, que en una de esas se separa Escocia, en una de esas Irlanda del Norte se vuelve a unificar con la República de Irlanda, el nacionalismo británico en torno a lo que le va quedando de su imperio de ultramar, por ejemplo Gibraltar, por ejemplo la isla de Diego García, por ejemplo la isla Ascensión, que también se la arrendó a Estados Unidos para que tuviera otra base militar, que fue la que les permitió recuperar las Islas Malvinas, va a hacer que ese nacionalismo británico recrudezca, y a los argentinos no nos conviene, porque entre los nacionalismos que van a recrudecer, por supuesto, es el británico en torno a las Islas Malvinas y a los Kelper, que ahí sí, como son rubios y de ojos azules, Gran Bretaña dijo autodeterminación de los Kelper, ellos deciden a dónde quieren vivir. Pero como los chagosianos de Diego García son todos oscuritos, marrones y de pelo oscuro y ojos oscuros, le dijeron, nos interesa un rábano los chagosianos, ustedes hacen lo que decimos nosotros y arréglensela donde puedan, como puedan, es problema de ustedes. Qué interesante este doble. Eso es la democracia, esa es la democracia. A ver, su graciosa majestad te mira con este ojo si sos rubio y te mira con este otro si sos negro. ¿Te cabe alguna duda? O sea, vamos a hablar claro, el racismo moderno de los últimos 2 siglos es creación del Reino Unido de Gran Bretaña, o mejor dicho, de los británicos. Los campos de concentración fueron formados por el Reino Unido a principios del siglo pasado en Sudáfrica. Las leyes racistas espantosas que rigieron hasta no hace mucho tiempo en Estados Unidos, Carolina del Sur, Georgia, Carolina del Norte, Luisiana, Mississippi, Alabama, Arkansas, son leyes de influencia británica. O sea, no hay pueblo más racista que el pueblo británico. Sí, también los primeros que comenzaron a relocalizar poblaciones enteras de un lugar en el mundo a otro lugar bien lejano en el mundo fueron los británicos con sus buques esclavistas. El comercio de esclavos, claro, que también en Brasil, en Argentina mismo, en nuestra parte del mundo también se vivió, no de la forma tan furibunda como se vivió en Estados Unidos. Bueno, y esta ideología separatista no solo está cundiendo por toda Europa, sino también está cundiendo de este lado del Atlántico, allá en el norte, por suerte. Mirá este informe que hicieron los del robot pescador, que nos aclara mucho algo que puede pasar.
Los partidarios del movimiento nacionalista de Texas se sienten inspirados por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y creen que hay muchos paralelismos entre el Estado norteamericano y el país europeo en cuanto a las intenciones independentistas. Daniel Miller, líder del movimiento que cuenta con alrededor de 250.000 de seguidores, afirma que la independencia de Texas beneficiaría a su economía y permitiría controlar mejor las fronteras. Según Miller, hay una desconexión masiva entre los tejanos y su manera de vivir y gobernarse, y la manera burocrática con que se gobierna desde Washington D.C. Texas cuenta con 26 millones de habitantes y con un PIB de 1,6 billones de dólares. Asimismo, el estado aporta 1/3 de la producción petrolera de Estados Unidos y es donde más energía se consume por persona, por lo que sería el 12º país más rico del mundo. Según los independentistas tejanos, Texas sería una potencia económica con una prosperidad sin precedentes. El movimiento nacionalista de Texas reúne 260.000 firmas, que equivalen a un 1,85% de los votantes registrados en el estado. Sin embargo, diversas encuestas afirman que el 35% de los tejanos quieren la independencia. Los independentistas tejanos argumentan que aunque los expertos y profesores de derecho constitucional sostienen que el Tribunal Supremo declaró ilegal la secesión, la Constitución de Estados Unidos no dice nada al respecto, lo que significa que este derecho se reserva a los estados. En el futuro, los nacionalistas tejanos pretenden aprobar una ley, a través de la legislatura tejana, pidiendo un referéndum de autodeterminación, inspirándose en el reciente caso del Brexit. Asimismo, los independentistas tejanos del movimiento nacionalista de Texas, afirman haber estado en contacto con otros movimientos independentistas para aprender de ellos, entre los que se incluyen escoceses, euroescépticos en Grecia e incluso independentistas catalanes. ¿Veremos en un futuro un Texas separándose de los Estados Unidos? ¿Significaría eso el principio del fin de los Estados Unidos? Ahora parece algo difícil de concebir, pero en el futuro nunca se sabe. Che, qué buena página el Robot Pescador. Los Excelente. informes que hacen son maravillosos. Esta información está muy atinada y no vayan a pensar que es una locura lo que están diciendo respecto de la separación de Texas, porque Texas quizás sea el estado más proclive a separarse de la Unión Norteamericana. En primer término, Texas fue una república independiente entre 1836 y 1845, cuando fue arrancada de lo que era el Virreinato de México, de Nueva Granada. Por otro lado, hay un geopolítico ruso que en los años 90, un señor de nombre Igor Panarin, ya previó, pensaban que estaba loco, pero predijo en aquellos años, mediados de los 90, que Estados Unidos era candidato a una fractura territorial en más partes que la mera separación de Texas. Tengamos presente que Texas no solamente tiene casi 27 millones de habitantes, sino que tiene un Producto Bruto Interno de 2.100.000 millones de dólares, 4 veces más que la República Argentina, por más que tenga una población menor. Es el centro petrolero de Estados Unidos en la ciudad de Houston, es el centro logístico de todo el petróleo del Golfo de México a través de las ciudades de San Antonio y de Dallas. Sería del mundo. Evidentemente. Las mundiales, su sede, su casa matriz está en Texas. Bueno, sí, de las Fortune 500, Texas es el tercer estado que más multinacionales tienen su sede en el estado de Texas, con lo cual es absolutamente creíble, máximo que son muy nacionalistas y Texas se cree que son un poquito como los brasileros allá en el norte, son los más grandes del mundo. Don't mess with Texas, dicen los stickers en el paragolpe de los autos. Y no se te ocurra decirle a un tejano, vas a tener que entregar tus armas porque vamos a desarmar al pueblo, porque ahí tenés una guerra civil. Bueno, pero vos estás muy seguro que solo Texas, No, Mirá esta noticia de RT, esto es del 4 de julio, Día de la Independencia California norteamericana. Dreaming, cantaban de Mamas and the Papas. Sí, sí. Hay movimientos secesionistas que continúan dentro de los Estados Unidos y es en California.
¿Qué tenés para Bueno, decirme esto también de es muy California? interesante porque California es el estado más grande en términos de población de los Estados Unidos. 39 millones de habitantes, casi la misma población que la República Argentina. Producto Bruto Interno del estado de California, 2.600.000 millones de dólares. 5 veces el Producto Bruto Interno de la República Argentina. La ciudad de Los Ángeles es la tercera ciudad más importante de Estados Unidos y por supuesto ahí hay una fuerte influencia hispánica. También la hay en Texas, pero acá hay una fuerte influencia hispánica que hace que hoy en día cada vez más hay una suerte de cohesión entre las poblaciones hispánicas que verían con mucho agrado esta eventual separación de California también. Si se va a Texas y se va a California, nos empezamos a preguntar qué queda de la Unión Norteamericana, ¿no? ¿Qué queda? A ver, el plan de estos señores es fragmentar para cuando esté todo bien fragmentado, después volver a amalgamar A su gusto. en una nueva masa uniforme. Sí, señor. Sí, señor. Mirá, esto sigue en Europa. Esta es una nota del Daily Express. Es de la fecha, es 1 de julio. También Hungría, el primer ministro húngaro ahora dijo que quiere salirse de la Unión Europea. Bueno, vamos a poner junto con este video un link, a veces nos olvidamos de poner los links, pero voy a tratar de acordarme, un link al programa nuestro del 5 de abril del 2016, donde pusimos un espléndido discurso del presidente de Hungría, Viktor Orbán, hablando no solamente de la necesidad de Hungría volver a sus raíces nacionales, a su territorio nacional y a los valores cristianos que están siendo vulnerados por Bruselas como centro o como capital de la Unión Europea, que creo que nos indican nuevamente cómo muchos de los países de Europa Central que se dejaron seducir por la euforia de haberse sacado de encima la ex Unión Soviética luego de la caída del muro de Berlín a principios de los años 90, hoy se están dando cuenta que en realidad nos sacamos de encima al Secretariado General del Partido Comunista de la Unión Soviética con centro en Moscú, pero pareciera que lo hemos reemplazado por la Unión Europea, que es una cosa burocrática muy similar, no igual, pero muy similar, que centraliza todo ya no en Moscú, sino en Bruselas. Mira, no solamente es Hungría, esto es Deutsche Welle lo que te pongo acá, y ya te dice República Checa, la próxima en abandonar, y si se lo preguntan desde la Deutsche Welle, es que algo de esto es de el 29 de junio. Es sintomático, Enrique, por lo siguiente, porque en realidad la República Checa ha sido vulnerada incluso en su identidad. Recordemos que cuando termina la Primera Guerra Mundial, los aliados victoriosos, notablemente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, a través del Tratado de Versalles de 1919, como tenían que rearmar el mapa de Europa a su gusto y piacere, juntaron dos países que en realidad no tienen nada que ver entre sí, la República Checa de entonces y la República de Eslovaquia, y forjaron Checoslovaquia. Si te gusta bien y si no, es como decir, no sé, Sí. California, Texas, una cosa así, los juntamos, si les gusta bien y si no, no. Lo primero que hicieron, muy pacíficamente, cuando cayó la ex Unión Soviética, fue darse a cada uno la independencia, como países absolutamente independientes, y también la República Checa, tengamos presente, que no tiene una identidad tan sólida. La República Checa incluye a Bohemia y a Moravia, que son territorios alemanes. Es más, la ciudad de Praga fue básicamente fundada por alemanes. La universidad más antigua germana, la Universidad de Praga, con lo cual en realidad lo que hay en Europa Central es una suerte de fusión de distintas culturas, de distintas historias, muchos odios históricos por guerras que se han librado, pero que ya están quedando cada vez más atrás en el tiempo, con lo cual los centroeuropeos están pensando cada vez con mayor claridad, y es muy sintomático, muy inteligente y muy positivo que quieran volver a su identidad nacional en cada uno de los países. Pero como recién te decía, van a generar una gran atomización de todos los estados, los van a balcanizar a todos, van a hacer 500 microestados. Como hicieron con Sudamérica. Para después volver a amalgamar todo. Mirá, si no, déjame ponerte otro informe más del robot pescador que acá lo explican. Parece que la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el conocido como Brexit, está empezando a provocar los primeros movimientos políticos de calado en el viejo continente.
Y estos primeros movimientos empiezan a apuntar hacia una mayor unión entre países y a la anulación definitiva de las soberanías nacionales. Según ha informado la cadena polaca TVP, Alemania y Francia están gestando la creación de un superestado, que sustituiría a la actual Unión Europea. El canal cita un documento que el ministro germano de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, supuestamente presentó en Praga a sus homólogos del Grupo de Visegrado, integrado por República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia. La televisión polaca asegura que el plan prevé la creación de un gran Estado europeo, definitivamente unificado a todos los niveles, en lugar de un conjunto de estados como la actual Unión Europea. Los países que se sumen al ente no tendrían derecho a un ejército propio, servicios de inteligencia, políticas fiscales, moneda nacional o bancos centrales capaces de defender sus propios intereses financieros. Además, las naciones perderían el control de sus fronteras y de los procedimientos para recibir y recolocar a los refugiados en sus territorios. La creación de un ejército unificado europeo, cuya matriz habría empezado con la unión paulatina del ejército alemán y holandés, ya ha sido filtrada a los medios, en los últimos meses. El documento limita también el papel de la OTAN en el continente europeo, con el objetivo de potenciar la creación de este ejército europeo unificado bajo un mismo mando. Parece que las élites intentarán aprovechar las turbulencias provocadas por el Brexit, para reforzar aún más la unión de los estados en Europa y destruir definitivamente la soberanía de los viejos estados-nación. Bueno, es esto que decimos, van a destruir para después juntar todo de vuelta. Es esto, y ustedes saben que hay una vieja máxima alquímica de la Edad Media que decía solve et coagula, disuelve algo para volverlo a armar de otra forma. Es más, estos que son todos aprendices de brujo y de alquimista, una de las organizaciones madre, de las más antiguas para este nuevo orden mundial que hoy estamos sufriendo, esta privatización del poder, fue la Sociedad Fabiana, siglo XIX, que tenía como dos símbolos. Uno era la tortuga, que ya la vimos en la portada de The Economist del 2015, ir haciendo las cosas gradualmente y despacito. Y otra que tienen en un vitral, incluso en su sede central en Londres, es un hombre martillando algo. ¿Y qué dice abajo? Rompamos todo para volverlo a armar al deseo de nuestro corazón, que es una frase de un poeta musulmán, en realidad, Omar Khayyam. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo, y lo tienen que hacer delante de nuestros ojos, cómo se va empezando a estructurar un nuevo orden mundial que quizás hasta sea mucho más insólito de lo que pensábamos. Piensen en lo siguiente: el poder es piramidal. El poder es piramidal. Abajo, en la parte de abajo de la pirámide, hoy en día, después del Brexit, hay enorme confusión. ¿Dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Se va a desarmar el ex Reino Unido? ¿Qué va a pasar con la Unión Europea? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Se va a Texas? ¿Se va a California? Todas estas cosas que los tienen a todos alocados. En el nivel medio de esa pirámide de poder, podría dar la impresión que los que quieren el mundo unipolar están perdiendo. Y quizás sí, han sufrido un traspié importante. Los pueblos quieren su identidad nacional, los pueblos quieren sus valores tradicionales, los pueblos quieren su cultura y su territorio. Así lo manifiesta Hungría, así lo manifiesta Francia, así lo manifiesta Inglaterra, lo acaba de manifestar de una forma muy específica, y así lo están manifestando los californianos y los tejanos. Pero a nivel más alto, no nos confundamos y no seamos excesivamente optimistas. Probablemente el plan A de los Rothschild, Rockefeller, de los dueños del poder, era: armemos un mundo unipolar y lo hacemos lo menos violentamente posible. Les está saliendo mal. ¿Usted cree que no tienen un plan B? Lo tienen, el plan B. Y el plan B es lo que acaba de decir Enrique hace unos instantes. O sea, perfecto, dejemos que todos se separen, dejemos que todo sea una gran desunión. Total, cuanto más desunidos las naciones y cuanto más se desintegran, más débiles son. Nuestro enemigo, ya lo hemos dicho tantas veces en este programa, nuestro enemigo de los del gobierno mundial es precisamente el Estado Nacional Soberano. ¿Qué mejor forma que debilitar los Estados Nacionales Soberanos que justamente permitir que se disgreguen todos? Veamos a ver cuántos pedazos quedan. Veamos cuáles son los niveles de violencia al estilo de Siria, Libia, Egipto, Irak, Afganistán, que va a haber ya por todo el mundo. Y después, cuando vemos los pedazos que van quedando, vemos
concepto darwinista, cuáles fueron los que mejor lucharon para sobrevivir, y lo terminamos rearmando, como diría la sociedad fabiana, según el deseo de nuestro corazón, del corazón de ellos, según el deseo que tienen de ver este gobierno mundial que se estabilice de una forma mínimamente administrable y que se alinee a sus intereses y objetivos. Mira, déjame ponerte otra nota de Sputnik, ya que hablas de intereses y objetivos que se van alineando. Esto es del 1 de julio. Si pueden Rusia, Alemania y Francia unir fuerzas, ¿será así? Sí, vos sabés que se está hablando, en este artículo se está hablando mucho en general, creo que vos algo más después vas a tener al respecto, de la República de Weimar, que la República de Weimar fue esa república ficticia creada después de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles, que me mencioné hace unos instantes, donde caído el Segundo Reich, el Segundo Imperio del Kaiser Guillermo II, se funda una república y se la llamó la República de Weimar porque justamente se creó en una ciudad alemana que se llama Weimar. Ahora bien, esa República de Weimar suscribió un tratado en Rapallo, Italia, justamente con la ex Unión Soviética en 1922 para tratar de ver cómo se reposicionaba Alemania como Estado bisagra. Después vino la Segunda Guerra Mundial, hubo otros cambios mucho más importantes, pero pareciera que ese espíritu de una colaboración más estrecha y geopolítica germano-rusa, ahora que hay una Alemania nueva que se reunificó después de la Segunda Guerra Mundial y hay una Rusia que es muy distinta a la ex Unión Soviética, en una de esas, esa alianza centroeuropeo va a tener como núcleo, o muchos querrían que tenga como núcleo, un entendimiento como mínimo entre la Alemania y la Rusia actual, donde por supuesto a Francia no le va a quedar otra alternativa que subirse a ese tren. Y vos fíjate, pone de vuelta la nota, por favor. Esto es Sputnik. Ya sabemos que Sputnik es la agencia oficial del Estado ruso, ¿no? Pero si esto mismo te lo dice Fortune, poneme Fortune, por favor. Fortune, esto es del 28 de junio, ya es bastante anterior. Y se preguntaban si el Brexit puede abrir la puerta a Rusia para integrarse a la Unión Europea. Y es Fortune quien te lo dice. Porque piense usted lo siguiente, que nos va acompañando tratando de descodificar esta complejísima aparato que está operando a nivel mundial de cómo se van reubicando los países. Rusia viene bregando por un mundo multipolar, que como latinoamericanos y como argentinos es lo que más nos conviene, no un mundo rígido unipolar. Mientras que Gran Bretaña, Estados Unidos vienen bregando por un mundo unipolar. Ahora bien, es el de ellos. Que es el de ellos. Ahora bien, Alemania, que no puede hablar mucho porque Alemania todavía su pasado la condena, le gustaría también ver un mundo multipolar, tener un poquito más de espacio para poder moverse y no tener que estar constreñida a hacer siempre y pedirle permiso al tío Sam y a los británicos. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hacer esto? ¿Me devuelve mi oro, por favor, Estados Unidos? No, no te lo devuelvo. Sí, señor, porque Alemania en realidad tendrá mucho poder industrial y financiero, pero tiene muy poco poder geopolítico, por lo menos hasta estos tiempos. Con lo cual, acá lo que estamos viendo es cómo en Europa Central también es uno de los frentes de combate entre los que propician un mundo multipolar, con Rusia y quizás Alemania entre sus principales operadores, y los que insisten en que el mundo tiene que ser unipolar según la voluntad anglosajona, centrada en Washington, en Londres y alguna otra capital. Bueno, pero a ver, esto no es una opinión solamente o de la revista Fortune o del Estado ruso a través de Sputnik. Los franceses también tienen su opinión y mira, acá te lo pone RT del 29 de junio. Francia quiere eliminar las sanciones contra Rusia tan pronto como sea posible. Eso, Enrique, es quizás uno de acá los franceses están apurados. Es uno de los símbolos, esto que estás leyendo, más importantes de la subordinación de la Unión Europea a la geopolítica norteamericana, porque muy a regañadientes fueron arrastrados a imponer sanciones a Rusia por todo lo que ocurrió y sigue ocurriendo en torno a Ucrania. No olvidemos que Ucrania sufrió hace 3 años prácticamente, un golpe de Estado propiciado por Estados Unidos, el Reino Unido y la OTAN. Y justamente lo que se quiere es meter a la OTAN en Ucrania, lo cual es inadmisible para Rusia. Yo hasta creo que Rusia preferiría la opción de ir a una guerra antes de permitir que la OTAN, una alianza militar que se supone que iba a desaparecer luego de la caída de la Unión Soviética,
y sin embargo no, la han hecho cada vez más poderosa y ahora acaban de declarar que van a trasladar 5 batallones a Polonia, Lituania y Estonia, con lo cual la van cercando cada vez más a Rusia. Esto no se lo dice ni La Nación, ni Clarín, ni CNN, ni Fox, pero esta es la información que realmente hoy está ocurriendo en el mundo. Y no olvidemos que un tratado firmado en 1994, el Memorando de Budapest, le garantiza la independencia, la supuesta independencia de Ucrania, nada más y nada menos que Estados Unidos y Gran Bretaña. Con lo cual, acá se están moviendo piezas muy complejas, muy peligrosas, se está tratando de cercar a Rusia, y vuelvo a insistir, es lo mismo como si Rusia quisiera cercar militarmente a Estados Unidos, posicionando batallones en México y en Canadá. Sería inadmisible para Estados Unidos. Bueno, la contracara de ello es exactamente igual. Querer cercar militarmente desde Lituania, Polonia y Ucrania a Rusia, instalando ahí bases militares y batallones enteros, cuerpos de ejército enteros, también es necesaria y comprensiblemente inadmisible para la Federación Rusa. Poneme de vuelta la nota de RT. Vos fíjate, lo que quieran los franceses es una cosa, pero lo que pueda llegar a querer el organismo supranacional al cual Francia está supeditado es otra cosa, y acá te lo dicen en Sputnik. Sputnik del 1 de julio. Ahí tenés. El Consejo de la Unión Europea prorroga las sanciones contra Rusia hasta enero del 2017. Claro, se ríen de la voluntad de Francia. Claro, de todos. sí, ustedes querrán sacarle las sanciones, pero nosotros no queremos, así que las sanciones siguen. Más o menos preso. Es eso. Y no olvidemos que las sanciones son para defender al presidente de Ucrania, instalado a través de un golpe hace 2 años y medio, de nombre Piotr Poroshenko, que es una de las figuras más destacadas de los Panama Papers. O sea, no es que el anterior líder también era un desastre, pero no quiere decir que el actual sea exactamente un manipul y te tire las manos limpias. Es un señor Panama Papers y ya sabemos lo que son toda esa gente. Y mirá, esto es del portal Liberación, el famoso semanario francés. Putin, acerca del Brexit, algunos no queremos disolver las fronteras de las naciones. Esto es del 24 de junio. Eso es anatema para los del mundo unipolar. Eso claro, es absolutamente inaceptable. Mientras los europeístas pretenden disolver los estados nacionales y crear supergobiernos, Putin les dice claramente, algunos no queremos, y se está incluyendo a sí mismo en ese algunos no queremos. Este es un mensaje para todos los centro y sudamericanos. Tomemos nota de estas cosas que están ocurriendo, y están ocurriendo nada más y nada menos que en el corazón de Europa. Tomemos nota que hoy los pueblos europeos están luchando por su soberanía nacional. Ojo, cuando esta lucha venga para acá, agárrate Catalina, Y esta soberanía nacional por la cual luchan los pueblos europeos está totalmente fraudulentizada, si existe ese término, por un concepto totalmente prostituido, que es el de democracia. Porque les hace creer que viven en una democracia y no, en una democracia no viven para nada. Y esto es lo que pasó en Austria. En Austria se libraron unas elecciones en las cuales ganó el partido que tenía que ganar. El Partido Verde. Claro, pero ahora mirá, según publica La Nación el 1 de julio, parece que fueron truchas esas elecciones. La Corte Suprema de Austria dijo, hay que volver a hacer la elección. Claro, fueron truchas las elecciones, el que era el favorito para ganar y por esas cuestiones de la magia no ganó, ahora vuelve a ilusionarse, y eso es el enemigo de estos señores que gobiernan el mundo, la ultraderecha, el cuco de la ultraderecha, nazismo que resurge en Europa, así van a titular, ¿no? Y no es ni nazismo ni nada, es nacionalismo escrito con C, no con Z. Pero los grandes titulares, no, el cuco de la ultraderecha que resurge desde las entrañas de Europa, las pelotas, no, son los propios países que empiezan a defender su soberanía y se dan cuenta que la mejor manera de defender su soberanía es a través de la fortificación de su Estado Nacional soberano, y eso se llama nacionalismo, con C, no con Z.
Bueno, más claro, imposible, Enrique, realmente te agradezco porque esa era la síntesis justa donde estamos viendo, y ahora vamos a hablar un poquito más adelante en el programa, de cómo se utiliza la guerra psicológica para decirnos lo que no está con el sistema de esta mal llamada democracia son la ultraderecha, que en este caso el San Benito cayó sobre un político austríaco de nombre Norbert Hofer, que es el presidente del Partido para la Libertad de Austria. Nada más que eso, quiere lo que acaba de describir Enrique, pero por supuesto hay que satanizarlo, hay que demonizarlo, hay que ningunearlo por completo, porque es como que los pueblos, aun cuando votan a un señor Norbert Hofer como su próximo primer ministro austríaco, no se equivocan. Los pueblos son democráticos cuando eligen al candidato que quiero yo, pero cuando los pueblos eligen a un candidato que no me gustan a mí, por supuesto... Te truchó la elección. Acá lo que pasó en Austria fue que los descubrieron. Sí, trucharon la elección y los descubrieron. Ya hay fecha, el 9 de octubre del 2016 hay nuevas elecciones en Austria, ordenadas por la Corte Suprema de Austria. Bueno, déjame ir a una pausa. Sí, Vamos señor. a una pausa, por favor. ¿Querés ayudarnos a seguir creciendo? Seguinos en todas nuestras redes en internet. Facebook.com/Proyecto Segunda República. Twitter.com/PSR-Argentina. En YouTube, seguinos en 6 canales. Canal TLB1, el canal de Adrián Salvucci, el canal de QQ, videos PSR, revisionismo PSR y defendamos la Patagonia. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Presentamos el Proyecto Segunda República, un movimiento ideológico para pensar el país, que nació por el 2001. A partir de la voluntad de un grupo de personas que, al igual que muchos otros, creyeron que ya era hora de un cambio de paradigmas en la forma de administrar nuestra nación. Los que adherimos a esta iniciativa componemos una comunidad de argentinos que comparten el deseo de terminar con las malas prácticas del gobierno que nos mantienen sometidos y en constante desventaja ante el resto del mundo. El proyecto se construye sobre 5 pilares. Restaurar el Estado soberano como institución fundamental al servicio de los intereses del pueblo de la nación. Recuperar la moneda soberana, impresa por un Estado soberano y al servicio de la economía real del trabajo y la producción. Rechazo del concepto de deuda financiera. Tenemos que saber cuánto debemos, a quién y por qué. Las deudas legítimas las vamos a abordar, las dudosas las vamos a investigar y las ilegítimas las vamos a repudiar. Liberación de las instituciones republicanas de su dependencia del dinero, para que cualquier ciudadano competente tenga voz y voto en todos los niveles de la administración del Estado. Recuperar los valores éticos y morales, porque la política debe estar subordinada a los valores culturales y éticos propios de la nación argentina. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Conoce más de esta propuesta en www.proyectosegundarepublica.com. Busca en Facebook la página oficial del PSR, los videos semanales en el canal de YouTube del canal TLB1 y las páginas regionales del PSR para contactarte con personas de tu provincia. Un libro infaltable para todo argentino es la nueva obra del doctor Juan Gabriel Lavaqué sobre el último gobierno peronista. Lo puede adquirir en Mercado Libre, en los datos que van con este video, y ahí sí lo va a poder saber de alguien que vivió la experiencia de lo que fue el último gobierno democrático hasta el 24 de marzo de 1976. El último gobierno peronista del doctor Juan Gabriel Lavaqué.
Acá seguimos con nuestro bloque internacional. Bueno, vamos a sacar el foco de lo que está pasando políticamente del lado de las élites que quieren organizarse y veamos lo que pasa del lado de la gente. Dale. Mirá esto que dijo Al-Assad, el presidente de Siria. Bashar Esto es al-Assad. Hispan TV del 1 de julio. El Brexit demuestra lo desconectados de la realidad que están algunos líderes británicos. Y yo creo que esto es para todos los líderes mundiales. Totalmente desconectados, divorciados de la voluntad del pueblo. Ni siquiera de la voluntad, ni siquiera escuchan qué es lo que el pueblo les está diciendo. Mira esta nota que salió en Clarín el sábado pasado. De esto hablé en Radio Sónica el lunes. La nota fue escrita por Gustavo Sierra, La gran rebelión de los enojados. Si bien la dirección que tomó este redactor a la hora de hacer esta nota no coincido para nada, que se fue para el otro lado al que hubiéramos ido nosotros, pero recopila algunos conceptos que son interesantes de analizar. Mirá lo que dice: del Brexit a Trump. Quedaron fuera de la globalización, se sienten amenazados por los inmigrantes, las nuevas tecnologías y las élites. Tienen rabia, los lideran políticos inescrupulosos, y esto fue expresado por los que votaron irse de la Unión Europea y avanza en todo el mundo. Era lo que describíamos en el primer bloque. Este exit de donde sea está avanzando en todo el mundo. Todos se quieren ir. Todos quieren su independencia. Sí. Rescato, como vos bien decís, algunas cosas positivas. Creo que en definitiva es un artículo negativo, pero rescatemos algunas cosas positivas que por lo menos las menciona. 85 multimillonarios tienen más dinero que la mitad más pobre del planeta. Lo que está ocurriendo hoy en día es una brecha no solamente educativa, sino también generacional, científica, es una cuestión cultural. Pero acá lo que más me molestó de este artículo, Enrique, de Gustavo Sierra, La gran rebelión de los enojados, es que es una especie de ejercicio en guerra psicológica. ¿Por qué? Porque todo lo que pueda relacionarse con nacionalismo, con C, dejémoslo bien en claro, como dijo Enrique en el primer bloque, le aplica palabras absolutamente descalificadoras. Habla de patota, habla de ignorancia. El que es nacionalista dice es una mezcla de ignorancia, resentimiento y sed de venganza. Habla de rabia y caos y termina hablando al final del artículo de xenofobia. O sea, Nigel Farage lo describe como un xenófobo. No es un xenófobo, es más, es un tipo bastante flojo en muchas cosas, pero lo que describió es que queremos que la última decisión en los temas británicos se tomen en Londres y no en Bruselas. Pero ya según este señor es un líder xenófobo. O sea, yo creo que es tal el pánico que les inspira, que los pueblos vuelvan a encontrar sus raíces sanas, que las identifica con el terruño, que las identifica con su historia, su idioma, su religión, su cultura, su estilo, y a eso lo llamamos nacionalismo, que justamente rechazan estos superestados supranacionales como el de la Unión Europea que se les ha impuesto y hoy se está empezando a resquebrajar por todas partes, que ven que viene una contraola de sano nacionalismo y le tienen pavura. No es que le tienen pavura, es que casualmente es el interés opuesto al de ellos. Totalmente. Déjame leerte otro párrafo. El mundo está viendo una fiesta del populismo, ya hablamos la vez pasada de que definen populismo a través de una linda modelito como Gloria Álvarez, muy acorde a la necesidad de ellos, como ya ocurrió en otros momentos de la historia. Los Brexiters y los Trump-petistas, así lo escribe así, Trump-petistas no son los que tocan la trompeta, no, son los que siguen a Trump. Son una patota que nos viene a golpear en la cara y si no entendemos que están representando problemas reales y quejas reales de la gente, nos pasarán por encima. Si entendemos con urgencia esos problemas, la creciente desigualdad, la ola de refugiados y el enojo contra los gobiernos, el Brexit será apenas un despertador. De lo contrario, habrá más rabia y más caos. Y acá este texto es una cita textual de lo que dijo Daniele Pletka del American Enterprise Institute.
de Washington. Que ¿Qué es es uno el de los American? think tanks de la derecha republicana neoconservadora, fue uno de los think tanks, bancos de cerebros, donde salió buena parte de lo que fueron las políticas de Estado de los dos periodos del gobierno de George W. Bush, y evidentemente sí, se está registrando de que toda esa política neoconservadora, toda esa política de imponer un mundo unipolar, está fracasando, y hasta tal punto esta guerra psicológica ya no sabe a qué recurrir, que como vos recién dabas este gesto que haces vos de cuando hay terror, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que dice este artículo? En definitiva, vuelve a aludir a la República de Weimar, que hablábamos en el primer bloque, que fue la República Alemana después de la Primera Guerra Mundial, y vuelve a levantar el espectro de no vaya a ser que venga un Adolfo Hitler. Después dice, no que Trump sea Hitler, pero cuidado, no vaya a ser cosa que venga un Adolfo Hitler. Claro, no sea cosa que le crezca el bigotito negro acá, ¿no? A Trump, sí, se lo va a tener que tener porque es medio rubión. Qué bárbaro, che. Es decir, nos están tratando como imbéciles, bárbaro. porque están haciendo inclusive comparaciones con la Europa de los años 30, que es muy diferente a la Europa y al mundo del año 2016. Pero nos quieren asustar como si fuéramos toda una manga de imbéciles y de ignorantes, y así nos están tratando, y creo que eso es el equivalente para ellos del hombre que se mueve estando en arenas movedizas. Cuanto más se mueve, más se hunde. Y mira, caminando por la misma línea, también estuvo La Nación con una nota intrascendente, pero el título, mira, acá está, esto es del domingo 3 de julio, crisis tras el Brexit, una era de rebeldía. El creciente descontento social golpea las democracias en el mundo. Pero ¿cómo? Los pueblos se rebelan contra las democracias, pero no es que la democracia es buena para los pueblos. A ver, ¿me lo explican, por favor? No entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero sigo, te pongo más notas. Y esto es de vuelta la BBC replicada en La Nación. El debate por el referendo del Brexit. La democracia no funciona si todo el poder es para el pueblo. Ah, bueno, me quedo tranquilo, ya está, listo. Ni una palabra más. Si el poder es para el pueblo, no, democracia no, basura, democracia caca. Ahora si el poder es para mí, que yo soy la elite, ahí sí, democracia. Como la democracia que tiene la Argentina, democracia bien agarrada, ya sabe de dónde, por parte del poder del dinero. Si la democracia la controla el poder del dinero, todo bien. Ahora, si la democracia no la controla el poder del pueblo, eso no funciona, ¿no? ¿Cómo el pueblo va a tener la democracia? Ya directamente se están deschavando de una forma espantosa, ¿eh? Es increíble. Esto es peor. Esto que te voy a poner ahora es el Financial Times. Esto lo escribe un tal James Traub. Ahora vamos a ver quién es James Traub. Pero mira, ponémela en pantalla, el título. Es tiempo para que las élites se levanten en contra de las masas ignorantes. Esa es usted y yo, somos nosotros, aclaramos. Y las élites son ellos, los reptiles. Y es tiempo de que los reptiles vengan con sus colmillos verdes y su lengua bífida a comernos a todos nosotros. Eso dice, déjala la nota. Falta que digan eso, nada más, falta que digan eso. Esto lo dice este señor James Traub. Ahora déjame ver un poquito quién es este James Traub. Acá te pongo el Jewish Journal, que publican una ficha técnica de James Traub. Sí, es un geopolítico, literalmente, que no solamente está este artículo lo dice, escribe para Foreign Policy, que es la revista que originalmente era de otro think tank muy importante y muy antiguo, que se llamaba el Centro Carnegie para la Promoción de la Democracia, el Carnegie Endowment for International Peace, sino que luego esta revista Foreign Policy la termina adquiriendo el Washington Post, que es un conglomerado multimediático. Este señor James Traub escribe para Foreign Policy, también es miembro del Centro de Cooperación Internacional que promueve el mundo unipolar y, por sobre todas las cosas, es un miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, del cual hemos hablado tantas veces en este programa, porque es uno de los think tanks, de los centros de pensamiento que promueven políticas a favor de un mundo unipolar en esta alianza anglo-norteamericana, Unión Europea-Israel, y en contra de la soberanía de los pueblos. O sea, en definitiva, acá vemos cómo van promoviendo las ideas y nuevamente
menciona este artículo como uno de los malos del momento actual a este líder Norbert Hofer de Austria, del Partido de la Libertad Austríaca, de la ultraderecha, que hasta tiene símbolos nazis. Yo no sé de dónde lo sacó este que tiene símbolos nazis, porque si tuviera símbolos nazis ya lo hubiera metido en cana en Austria, pero no importa, que algo sea verdad o no, no importa, lo que importa es asustar a la gente. Guarda demasiada democracia entre los pueblos y los pueblos se equivocan, hay que cortar la democracia, hay que rebelarse, las élites tienen que rebelarse en contra de las masas ignorantes, porque si usted deja a las masas solas y terminan votando a un tipo como Hitler, que subió democráticamente, o terminan apoyando a un señor como Mussolini, que subió democráticamente, o pueden hasta llegar a votar a un señor como Juan Domingo Perón, que ganó democráticamente. No, los pueblos no saben lo que quieren, necesitan de las élites, con muchos miles de millones de dólares, como dice el señor Gustavo Sierra de Clarín, 85 multimillonarios que tienen más dinero que la mitad más pobre del planeta. ¿Usted cree que esos 85 multimillonarios, trillonarios ellos en sí, van a permitir que surja por la voluntad del pueblo quién va a gobernar Estados Unidos o Gran Bretaña o Alemania o Argentina o Brasil? Por supuesto que no. Y cuando los pueblos se equivocan, y bueno, ya veremos la forma de arreglarlos. Antes era con golpes militares, si lo sabrá nuestro continente. Hoy están usando mecanismos un poco más sutiles, porque gracias a Internet, gracias a YouTube, estos monitos, cuanto más suben a la palmera, más se les ve el trasero, y los estamos siguiendo muy de cerca. O sea, están asustaditos. Sí. Los reptiles se dan cuenta de que si esto del Brexit se expande como un barril de pólvora alrededor de todo el mundo y las masas se levantan en contra de los reptiles, te lo dice claramente James Traub. Es hora de que las masas, de que la élite, o sea, nosotros los reptiles, está diciendo, nos levantemos contra las masas. Nos rebelemos. Literalmente el artículo dice, llegó el momento para que las élites se rebelen en contra de las masas ignorantes. La pelota. Están muy asustados y esto se los había advertido uno de sus ideólogos, Zbigniew Brzezinski, que estuvo en la sede central del Royal Institute of International Affairs, el Chatham House, acá lo tengo en pantalla. En Londres. Esto que se ve acá es cuando él estuvo en el año 2008 haciendo esta conferencia, hablando de los desafíos que iba a enfrentar el próximo presidente norteamericano. Esto era del 2008, hoy se puede decir exactamente lo mismo. Pero, ¿qué dijo en aquella ocasión Zbigniew Brzezinski? Advirtiendo que si pasa algo y las élites se van a tener que levantar en contra de las masas ignorantes. Pónemelo, por favor. The second could threaten our global preponderance, our global strategic preponderance. First, proposition. I'm deeply troubled that a very vague, emotionally stated, semi-theologically defined diagnosis on the central global menace is obscuring our national ability to comprehend the historically unprecedented challenge which is being posed in our time by a massive global political awakening, and thus is obstructing our ability to deal effectively with the global political turmoil that this awakening is generating. O sea, un despertar político masivo global es lo que amenaza a sus planes y que va a obstruir su habilidad de actuar eficazmente. Y eso es casualmente lo que está sucediendo ahora, en este mismísimo instante, y por eso están tan asustados. Y cuando una rata está acorralada, asustada contra un rincón, por lo general salta a la yugular. Déjame poner, porque es tan importante el video que has pasado nuevamente, porque ya lo habíamos pasado en un programa anterior y lo pasaremos todas las veces que sea necesario. El señor que recién dijo que la amenaza más grande para la élite de poder es el despertar global político de las masas, se llama Zbigniew Brzezinski.
uno de los principales geopolíticos de Estados Unidos, nombrado por Rockefeller Rothschild como el ideólogo fundacional de la Comisión Trilateral. Eso, donde estaba hablando, era en el Instituto Real de Relaciones Internacionales de Londres, que es la organización hermana del CFR de Nueva York, ambas formadas, volvemos nuevamente al año 1919, la Conferencia de Versalles, que terminó la Primera Guerra Mundial, de ahí salen estas dos organizaciones. Ahora bien, cuando usted escucha esto de uno de los máximos pensadores de este sistema, piense lo siguiente: cuando usted la ve a Hillary Clinton, ve a alguien que es de la Comisión Trilateral. Cuando usted ve a Mauricio Macri, Daniel Scioli o Sergio Massa en la República Argentina, son los tres políticos ungidos por la American Society, que es parte de esta red de think tanks que incluye a la Comisión Trilateral y al CFR como su corazón. O sea, están todos sus políticos. Si usted es colombiano, cuando lo vea a Juan Manuel Santos, su presidente está de licencia de la American Society. Y lo mismo cuando usted lo vea al señor Temer en Brasil, y cuando vea a los principales políticos en Estados Unidos, la Unión Europea y a través de todo el mundo hispanoparlante, usted está viendo a los operadores, a los gerentes y subgerentes de este poder mundial que identifica a los pueblos despiertos, trabajadores y que no se dejan pisotear como su enemigo. Por ende, y como en una guerra se necesitan dos para combatir, si ellos declaran que somos nosotros sus enemigos, es porque ellos son nuestros enemigos. Con eso por lo menos planteamos, esta guerra mundial, esta auténtica tercera guerra mundial, es la de la masa de los pueblos trabajadores, lúcidos, despiertos, que no se dejan llevar por las narices por ninguno de estos gerenciadores circunstanciales, y nos tenemos que liberar de estas auténticas ratas que creen que valen mucho porque tienen 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares en sus cuentas bancarias o en sus Panamá offshore. Acá por lo menos planteamos cuál es la guerra. La liberación de los pueblos pasa por recuperar el espíritu nacional, recuperar la soberanía nacional, trabajar mancomunadamente como hermanos, por ejemplo en Sudamérica, y no como enemigos, para combatir contra un enemigo en común que es pequeño, que es una minoría discriminadora, discrimina con todo el poder usurpado que incluye a través del dinero la fuerza militar en contra de todos los pueblos libres del planeta. Déjame seguir ahora, sí te voy a poner esta nota que vos te venís saliendo de la vaina por comentarla, porque ya te adelantaste 3 veces, pero ahora te la pongo. La nota es del New York Times, es del 31 de mayo, está escrita por Jochen Bittner, y se pregunta si hoy Occidente está viviendo como en la época de la República de Weimar. Y estamos viviendo así. ¿Cómo se vivía en esa Alemania de entreguerras pre-nazismo? Mire, ¿quieren ver una película? La respuesta es obviamente muy compleja, pero lo grafica muy bien una película de Hollywood que quizás se le fue la mano en la honestidad sin darse cuenta, que es la película Cabaret, que muchos la habrán visto con Liza Minnelli, que mostraba el mundo ese entre las dos guerras, con su decadencia, con su drogadicción, con todas las perversiones imaginables. Esa fue la Alemania de la sí, algo un poquito más culturoso, yo te pongo Ascenso y Caída de la Ciudad de Mahagoni de Bertolt Brecht. Exactamente, sí señor, efectivamente, donde demostraba un país que perdió una guerra, la Primera Guerra Mundial, cuando cualquier país que pierda una guerra ante Gran Bretaña y Estados Unidos, Gran Bretaña y Estados Unidos se van a encargar de aplastarle bien la cabeza contra el polvo, de pisarle bien la cabeza. Eso hicieron con Alemania, la desculturizaron, la humillaron, la endeudaron hasta un punto absolutamente impagable. Cualquier semejanza con Argentina es mera casualidad, y cuando no pudo pagar, la invadieron directamente en 1923, lanzándola en la peor hiperinflación de la historia de la humanidad prácticamente, la República de Weimar alemana, me refiero a esa específicamente. Bueno, Argentina quizás, si estudia ese episodio histórico de los años 20, va a entender por qué la Argentina le han también pisado la cabeza bien contra el piso, porque osamos librar una guerra contra Gran Bretaña y Estados Unidos en 1982 y la perdimos. El que escribe es el redactor en jefe de un diario alemán que se llama Die Zeit, El Tiempo. Y en ese artículo se pregunta, como dice Enrique, si estaremos en la República de Weimar, porque identifica 4
procesos que se produjeron en esa época. Uno fue la depresión económica, la depresión de los años 30. El segundo fue la pérdida de confianza en las clases dirigentes. Alemania estaba gobernada por la socialdemocracia, que es una de las ideologías más chirles, decadentes y cobardes que registra la historia moderna. La humillación social es el tercer factor, porque Alemania fue humillada de una forma catastrófica por quienes la derrotaron en la Primera Guerra Mundial, notablemente Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, al igual que Argentina ha sido directamente diezmada, ya no en forma directa, sino imponiéndonos gobernantes decadentes, traidores, ladrones y repugnantes como Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, el matrimonio delictivo Kirchner y ahora el macrismo. Y el cuarto factor fueron los errores políticos cometidos por la élite. O sea, esa es la autocrítica que se hacen. Guarda, no cometamos los mismos errores porque en una de esas podemos llegar a sufrir los mismos resultados. Sí, es así. Hoy en el mundo estamos viviendo, como en la República de Weimar, a nivel global. Estamos totalmente degradados moralmente, políticamente, económicamente. ¿Qué falta? Y es el gran temor que tienen estos, que surja de vuelta un Hitler. Pero no, un Hitler no tiene por qué volver a surgir. Lo que sí está surgiendo es esta conciencia en la gente de que algo está muy mal con el sistema y que hay que cambiar al sistema pateando el tablero y empezando de vuelta. Enrique, perdóname, acá hay algo muy importante que hay que aclarar. Y les vamos a decir por qué no va a surgir un nuevo Hitler. Porque casi diría gracias a Internet, porque antes los países vivían aislados, entonces hasta era fácil azuzar un odio contra algún enemigo específico entre los alemanes, entre los austríacos, entre los franceses, los británicos, porque era muy difícil saber qué era lo que estaba pasando del otro lado de la frontera, qué era lo que realmente estaba pasando en Francia para los alemanes y lo que estaba pasando en Alemania para los franceses. No había comunicación, se leían los diarios y era muy manejable la opinión pública, pero hoy en día, gracias a Internet, sabemos que ya no es tan fácil manipular a los pueblos. En el continente sudamericano, en 1978, Argentina y Chile prácticamente fuimos a la guerra, asusados mal por nuestros respectivos gobiernos impuestos por el Departamento de Estado, Pinochet y Videla. Hoy en día ya eso no va más, por eso nosotros hoy nos atrevemos a bregar y luchar por un sano nacionalismo continental, porque sabemos que nos escuchan en Colombia, en México, en Chile, en Brasil y en Paraguay, y sabemos que los problemas que tiene Colombia, México, Venezuela, Brasil, Chile, y Paraguay y Argentina son muy parecidos y ya no nos identificamos mutuamente como enemigos, argentinos y chilenos, venezolanos y mexicanos. Sabemos que el enemigo en común es esta superestructura supranacional que hoy nos impone la usura, el vampirismo y estos buitres que le chupan el producto del trabajo a todos los pueblos, haciéndolo a través de caballos de Troya, que son esos ridículos gobernantes que tenemos hoy en día, que solamente llegan a los palacios presidenciales y a las legislaturas gracias al poder del dinero. Hoy tenemos muy bien identificado y planteado cuál es la guerra. Lo que falta ahora es liberarla. Que estamos mal, hasta te lo reconoce este gerontosaurio, ponémelo en pantalla, Alan Greenspan. Ese hombre no tiene vergüenza. Dice, este es el peor periodo que yo recuerdo desde que estoy en el servicio público. Sí, o sea, y mirá por la cara de gerontosaurio que tiene este tipo, en la guerra del 14 estuvo, en la crisis del 29 estuvo, o sea que si te dice que este es el peor, a la pucha. Y estamos hablando, para recordémosle a la audiencia, el ex gobernador, el penúltimo gobernador anterior al actual, del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan, que fue probablemente uno de los hombres más responsables por el mal manejo monetario y de política monetaria de la crisis del 2008, que prácticamente llevó a toda la economía del planeta a un colapso. Bueno, y mirá esta otra nota de Foreign Policy, y te va a gustar el autor, Stephen Walt, El colapso del orden mundial liberal, así se titula. ¿Y quién era Stephen Walt? Stephen Walt es el ex decano de la Facultad de Ciencia Política John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, que junto con un colega que fue el jefe de cátedra de Ciencia Política de la Universidad de Chicago, la Universidad de Rockefeller por excelencia, escribieron un libro que dio mucho de qué hablar en el año 2007,
20, donde demostraban de una forma muy bien referenciada, muy bien analizada y desde distintos ángulos y facetas, cómo el apoyo irrestricto que los políticos norteamericanos le brindan en lo diplomático, en lo militar, en lo mediático, inclusive tanto desde el orden público como privado, a los intereses del Estado de Israel, hicieron que Estados Unidos prácticamente lo considerara, a su criterio, al del señor Waltz, como un país vasallo del Estado de Israel, porque en lugar de defender como prioridad máxima el interés nacional de los Estados Unidos por parte de sus respectivos gobiernos, terminan defendiendo el interés nacional del Estado de Israel por encima del propio interés nacional de los Estados Unidos. Por supuesto que esto le ganó tanto a él, Stephen Waltz, como a su colega John Mearsheimer, el mote de, adivinen, antisemita. No podía ser de otra forma. Cualquier opinión que no le gusta, cualquier crítica a Israel hoy en día automáticamente implica antisemitismo, lo cual es ya un infantilismo, una irracionalidad, una estupidez tan supina que ya cada vez menos gente siquiera la está tomando en consideración. Pero ha escrito una serie de análisis muy interesantes respecto de la decadencia norteamericana, del poder norteamericano en el mundo, que diría que es uno de los intelectuales que decididamente vale la pena leer. Y ojo, que tanto él como su colega John Mearsheimer son miembros del CFR, del Council on Foreign Relations, o sea, son hombres del sistema, pero que tienen suficiente lucidez y autocrítica para darse cuenta cuando aún ese sistema, y él lo dice como norteamericano, ciudadano norteamericano, cuando va por el mal camino, hay que decirlo, no hay nada peor que ir por el mal camino, pero nadie habla, no van a ser cosas que yo sea el primero. A veces hay que levantar la mano y decir, perdón, las cosas son así. Le guste al que le guste y no le guste al que no le guste. ¿Y cómo se arregla esto entonces, Lali, cuando dicen que es hora de que las élites se levanten en contra de las masas ignorantes y se las engullan de un bocado? Esto se arregla con guerra. Bueno, ese es el gran peligro. Así lo han arreglado siempre, así lo han arreglado en la última crisis, así han armado la Segunda Guerra Mundial. La República de Weimar se terminó cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento del nazismo. Y acá vos fijate cómo esta nota del robot pescador, otra vez ponémela en pantalla, habla de que la Unión Europea creará su propio bloque militar y se alejará de la OTAN. Esto que dijiste, Enrique, es de una importancia enorme. No celebremos porque vemos que este resurgir de los nacionalismos, no solamente por el Brexit, sino en general en Europa, dentro de los Estados Unidos, y también va creciendo en nuestro continente, porque justamente estamos ante una élite de poder tan poderosa que no van a aceptar el fracaso así como así, no se van a ir a casa con la cola entre las patas. Con tal de no perder, se las pueden arreglar para maniobrar de una forma inteligente gobiernos, multimedios, mentiras, episodios de bandera falsa, como para desatar una tercera guerra mundial. Esto que acabas de leer vos, de que la Unión Europea crearía un bloque militar propio, solo se podría dar si Alemania y Rusia realmente se ponen de acuerdo, porque como está la Unión Europea hoy, una fuerza militar propia es prácticamente imposible, porque Estados Unidos, que es la voz cantante en la OTAN, no se lo va a permitir, así de simple. Evidentemente están previendo el escenario del qué pasa si Alemania se pone de acuerdo con Rusia, y bueno, entonces yo me voy a tener que poner de acuerdo con China. China total, se maneja desde Londres, es Rothschild, a mí también me manejan desde Londres, dicen los yanquis. Mira esta noticia de The Mirror, Estados Unidos, buques de guerra de Estados Unidos y chinos unen fuerzas en un masivo ejercicio naval en el Pacífico. Esto es raro, a ver, que hagan ejercicios militares conjuntos entre China y Estados Unidos, ¿para enfrentar a qué enemigo? Esa es la pregunta. Y mira, acá te pongo de vuelta la página del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que te cuenta esto también. Sí, en realidad ese artículo explica que es un ejercicio militar que incluye a 27 países, 25.000 efectivos en 45 embarcaciones, 5 submarinos y unas 200 aeronaves. Aparentemente ya estaba preestablecido, aparentemente ya estaba prearmado. Realmente habría que ver después cuál es la verdadera
cualquier incidencia de esto hay que seguirlo de cerca. Sí, todo está preestablecido, prearmado, pero justo cae en el momento que lo necesitamos. Claro, Qué y casualidad que la circunstancia del entorno se fue acomodando de acuerdo a lo que, justo que nosotros teníamos ensayo de ópera, mañana habilitan el Teatro Colón. Exactamente. Claro. Y déjame agregar un último punto, porque sé que después ya tenemos la última nota. Hasta tal punto se habían envalentonado los propiciadores de un mundo unipolar que el 8 de diciembre del 2008, el Financial Times publicó un artículo en primera página, que ya lo hemos mencionado en este programa, de uno de sus redactores principales, prácticamente el subjefe de redacción, Gideon Rachman, cuyo título era "Y ahora vamos por un gobierno mundial". Era cuando había caído la bolsa de Nueva York, cuando fue toda la crisis de ese momento, y dijeron, bueno, ahora evidentemente empiezan todo este movimiento complejo y extendido a largo plazo para erigir el gobierno mundial. Ahora vamos por el gobierno mundial, dijo el señor Rachman, y tomó como ejemplo, y esto es casi irónico, a la Unión Europea, que tiene leyes en común, una moneda en común, un sistema judicial y una Corte Suprema en común, un servicio administrativo público también en común, y hasta una Fuerza Armada, la OTAN, en común. Claramente esta visión del Financial Times de diciembre del 2008 no les ha salido muy bien. De ahí el enorme peligro que hoy vive el mundo, que cuando los poderosos algo les sale mal y la partida de ajedrez pareciera que un par de movidas más y hay un jaque mate, muchos de los poderosos en toda la historia, y de esto hablaba Enrique, patean el tablero. Y patear el tablero en geopolítica implica arrastrarnos a una tercera guerra mundial. Bueno, y para despedirnos, les voy a poner esta nota que no la vamos a comentar ni nada, se las mostramos. Ustedes busquen, analicen, piensen de qué se trata. Esto es Urgente 24, del 4 de julio. La máquina de Dios abre un portal a otros mundos, se preguntan. Las imágenes fueron tomadas mientras los científicos del CERN, ya hemos hablado mucho de qué es el CERN, comenzaban el experimento denominado Awake, despertar, así llaman al experimento, que consiste en cambiar la forma que las partículas colisionan entre sí. Y mirá el efecto meteorológico que provocaron. Increíble. Ahí evidentemente están haciendo unos movimientos energéticos terribles, que la atmósfera se acomoda acorde, en resonancia con los movimientos de energía que están haciendo ahí abajo. Eso está clarísimo. Enrique, esta foto es la manifestación de un proceso Ampliala físico, la foto, por de favor, física un poquito. subatómica, de física cuántica. Pregunto, el episodio que vimos en el túnel de Saint-Otard, el 1 de junio, que también hicimos un programa especial, ¿será la versión poética de la misma apertura del mismo portal para dejar pasar a estas mismas voluntades, conciencias, no sé cómo describirlas, que hoy se han enseñorado del mundo y que la voluntad o el estilo religioso de Occidente diría entregarle el mundo al mismísimo Satanás? Es parte del idioma en clave que tratamos de ir decodificando y desentrañando semana a semana desde esta propuesta humilde que es Segunda República. Bueno, ahora sí, nos vamos al bloque nacional, y si usted es parte de nuestra audiencia internacional, le recomendamos verlo, porque también vamos a contar cosas que tienen que ver con lo que pasa en el mundo. Así que, hasta luego.